¿Se acuerdan de Tyrell Malacia? Aquel prolífico lateral izquierdo neerlandés que llegó al Manchester United en julio de 2022 a cambio de 15 millones de euros desde el Feyenoord y que había sido planteado en un comienzo como el recambio de calidad para Luke Shaw. Pues a día de hoy se encuentra completamente perdido de los focos principales, estando todavía vinculado con el conjunto de Erik ten Hag. Estamos hablando de un lateral zurdo que fue un producto puro de la tan prestigiosa fábrica del Feyenoord, al cual llegó con solamente 9 años y donde tuvo un desarrollo completo hasta debutar profesionalmente a los 18 en el año 2017, año donde acumuló 11 partidos por Eredivisie e incluso debutó por Champions League como titular en la victoria 2-1 contra Napoli en fase de grupos, anulando a un José Callejón que venía en un nivel bastante alto en la época. Con el gigante de Rotterdam disputó 137 partidos, consagrándose campeón por ejemplo en la Copa de los Países Bajos en 2018 y en la Supercopa de 2019, lo que traducimos a sus 2 primeras temporadas en el primer equipo, donde sin ser un titular indiscutido ya empezaba a ganar minutos por su enorme potencial. Si buscamos avanzar en la línea temporal hasta su punto más alto, debemos detenernos entonces en la temporada 2021-22, donde no solo fue lateral izquierdo irreemplazable de aquel Feyenoord a lo largo de 50 partidos, sino que fue también donde terminó de explotar sus cualidades y empezó a resaltar en las carpetas de los grandes clubes de la élite europea. Para ese momento ya hablábamos de un lateral caracterizado principalmente por su velocidad, por su dinamismo, también por su notable mejoría en el avance que quedaba casi equiparado con la agresividad y solidez que mostraba en defensa, moldeándolo al estilo ofensivo que siempre ha caracterizado a los laterales neerlandeses y que además, si buscan en cualquier informe de scouting de la época, lo van a encontrar siendo analizado como un jugador que tenía todo el material para ser el titular de cualquier equipo top de Europa. Justamente a final de esa campaña que lo colocó como uno de los más buscados en el continente, Malacia tenía todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Olympique de Lyon a cambio de 15 millones de euros, hasta habiéndoselo confirmado incluso a quien iba a ser su nuevo entrenador, Peter Bosz. Sin embargo, una propuesta sobre la mesa del Manchester United, concretamente ideada por John Martuk, director de la estructura futbolística del club de Manchester hasta este pasado mes de abril, saboteó por completo las negociaciones del conjunto francés y llevó a Malacia a tomar la decisión de incorporarse a las órdenes de Ten Hag, quien, si además nos metemos de lleno en retrospectiva, ya había quedado impresionado por el desempeño del lateral en un Ajax Feyenoord que vio lugar en la Eredivisie de 2021 y que incluso si buscamos en reportes de la media neerlandesa de aquella época, vamos a encontrar que se movió mucho el nombre de Malacia como un posible reemplazo de Nicolás Tagliafico. Entonces, finalmente, por los mismos 15 millones que iba a recibir el Lyon, Tyrell Malacia terminó llegando en julio de 2022 al Manchester United con el fin de, en principio, servir como una rueda de auxilio que reemplazara a un Luke Shaw que sufría de una elevada frecuencia de lesiones, habiendo pasado 174 días de baja entre las últimas 2 temporadas. El neerlandés disputó entonces 39 partidos en la 2022-23, cumpliendo con creces el objetivo por el cual se lo había fichado y habiéndose perdido únicamente una convocatoria cuando el United visitó al Nottingham Forest en abril, en la que fue nada más que el comienzo de una desgracia que sigue hasta el día de hoy. En aquel momento, sin mayor importancia, las palabras de Ten Hag describieron que no había sido convocado simplemente por un dolor en la rodilla que lo había quejado toda la semana. Sin embargo, investigando los diferentes informes del portal de Athletic, encontré que hacían referencia a que Malacia había comenzado a sentir dolor en la misma rodilla antes en ese mismo año 2023, pero que con la intención de seguir jugando y por ende ganándose un lugar en el equipo, no le había reportado esta dolencia al club. Así fue que terminó volviendo a jugar tan solo una semana después y finalizó esa temporada jugando los 90 minutos de la última jornada frente al Fulham, en lo que hoy, más de 540 días después, ha sido su último partido vistiendo los colores del United. Comenzando la temporada 2023-24, en el mes de julio se reincorporó a los entrenamientos junto al resto del plantel, pero seguía sufriendo por el mismo dolor en la rodilla, por lo cual, tras los estudios médicos, el club anunció que sería sometido a una cirugía por una lesión de meniscos y se perdería la gira de pretemporada. Y es acá donde las cosas empiezan a tomar un giro más que curioso. El propio United había tomado la decisión de llevar a cabo la cirugía en Londres, pero el jugador descartó la propuesta y decidió, eso sí, con el visto positivo del club, operarse en los Países Bajos con un cirujano de su elección, pero fuera de la supervisión del equipo. Posteriormente, en octubre, cuando se creía que había progresado de manera correcta y luego de múltiples escaneos a la rodilla, se descubrieron fragmentos de cartílago alrededor del menisco, lo que terminó derivando en otra cirugía, esta vez correctiva, pactada para el mes de noviembre a cargo del mismo cirujano, pero esta vez sí con supervisores del propio Manchester United. Pasando al mes de diciembre, el club emitiría un comunicado donde daría a conocer los resultados positivos de la operación y donde informaba también que el regreso de Tyrell Malacia estaba previsto para los primeros meses de 2024. A todo esto, ese 2023 cerraba también con la incertidumbre, además de no saber cómo era el día a día del neerlandés, quien para ese entonces se había alejado de todo contacto en redes sociales hacía ya 5 meses y que a día de hoy tampoco ha retomado.
Tal fue la confianza que el club tenía en su vuelta para el mes de enero junto a un Luke Shaw que ya venía recuperado hacía unos meses, que dio por terminado el préstamo de Sergio Reguilón, a lo que le resultaría en un fiasco puesto que Malasia ni se acercó a una posible recuperación. Shaw se volvió a lesionar en febrero y terminó obligando a Ten Hag a experimentar hasta final de temporada, primero con Lindelof, que también se lesionaría en marzo, y luego ya así cerrar finalmente la temporada con Diogo Dalot. Fueron pasando los meses y el ex Feyenoord jamás volvió. Terminó la temporada 23-24 y ni siquiera habían noticias de él. Pero peor aún, comenzó esta actual 2024-25 y la primera actualización sobre su estado llegó recién en agosto, con Erik ten Hag informando que como mínimo el jugador tenía para otros 2 meses más de recuperación. Sin embargo, ya situándonos en el presente, fue el pasado viernes 13 de septiembre cuando por fin volvieron a hacer buenas noticias con respecto al tema Malasia, de nuevo con Ten Hag siendo la voz de mando, dejando claro que el jugador está trabajando muy duro en su vuelta y que finalmente está progresando de una manera correcta, lo cual lo lleva a pensar en tenerlo de vuelta en el equipo en el corto plazo. Si pasamos a analizar todo el caso desde una perspectiva general es realmente increíble. Para tomar dimensión, estamos hablando de una lesión de meniscos que ha sacado a Malasia del terreno de juego por ya 1 año y medio y que, por ejemplo, a Matt Diallo, también del United, le demandó únicamente 4 meses de recuperación entre agosto y diciembre del año pasado. Además hay que tener en cuenta que hablamos de un jugador que para nada tenía una frecuencia elevada de lesiones. Es más, la única que le había demandado más de 2 meses de recuperación había sido la 2019-2020, aún en el Feyenoord, cuando estuvo 94 días de baja por una lesión en la cadera. Algo que se vuelve totalmente irrisorio comparándolo con la cantidad de días de baja que lleva hasta hoy. Y es todavía más loco si nos ponemos a pensar que Malasia jugó su último partido con 23 años y que hoy ya tiene 25, y que además, por ejemplo, ni siquiera ha compartido minutos oficiales en cancha con jugadores como Andre Onana, Rasmus Højlund o Kobbie Mainoo. A los problemas que apunta principalmente The Athletic es que además de lo que significó el ida y vuelta con la decisión del cirujano, Tyrell Malacia viajaba constantemente a su país y se dejaba de comunicar con el club, por lo cual no actualizaba cómo era su progreso. Sin embargo, esto supuestamente se debió a que tanto el jugador como su entorno no sentían el apoyo necesario del equipo, mientras que el United por su parte considera que confía plenamente en la atención y el apoyo que el jugador ha recibido por parte del departamento médico, pero que a su vez pone parte de culpa, por así decirlo, en Malacia por haber tomado sus decisiones, que leyendo entre líneas apunta claramente a la primera cirugía. A modo de cierre general, estamos hablando de un gran problema no solo en lo comunicativo o permisivo que ha sido el club, sino en cómo se ha manejado la lesión de un jugador del primer equipo por el cual se pagó una suma de 15 millones, que rindió menos de 40 partidos y que apunta a más de 550 días sin actividad profesional. Me gustaría saber su opinión en comentarios, que me dijeran qué creen al respecto, si ha sido una lesión con simplemente mucha mala suerte o que la culpa recae en Malacia, en el United o hasta en ambos. Y también, si el video les gustó, les agradecería mucho su apoyo con un like, también que se suscriban porque se viene mucho más en el canal, esto recién ha sido el comienzo y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.